¿Por qué estamos donde estamos? Descarrilados. Algunos de ustedes tal vez no estén familiarizados con este hombre a la izquierda. Su nombre era Leroy Froom. Fue un autor adventista del séptimo día muy prolífico. Él escribió el libro titulado La fe profética de nuestros padres y fue una serie de 3 volúmenes, aproximadamente de 2 pulgadas de grosor. Escribió otra serie de libros llamado La fe condicionalista de nuestros padres, que eran igualmente gruesos. También escribió un libro que se publicó, creo, en la década de 1970, llamado Movimiento del Destino. Hombre brillante, hombre muy brillante. Pero este hombre, Leroy Froom, y otro caballero llamado Roy Allen Anderson, fueron fundamentales, instrumentales para hacer descarrilar el movimiento adventista del séptimo día. Ellos fueron instrumentales en descarrilar. Ellos tomaron el adventismo del séptimo día y lo empujaron en un camino el que nunca se ha recuperado y no se recuperará. No se recuperará. Estos 2 hombres han traído tan horrible confusión y consternación, y solo la eternidad solucionará el desastre que estos 2 hombres hicieran. Tal vez dirás, ¿qué desastre hicieron? Y yo te diré, Leroy Froom y Roy Allen Anderson hicieron un desastre tan horrible, tan desastroso, que podíamos decir cosas tan terribles sobre esos 2 hombres. ¿Qué hicieron? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Con quién lo hicieron? Echemos un vistazo. Los antecedentes. A la década de 1940. Ok, muy bien. Estamos hablando casi desde el inicio del adventismo del séptimo día. Mira, no sé cuándo la palabra culto, secta, se convirtió en una palabra de moda para cualquier que no estuviera bien en el status quo. No sé cuándo apareció esa palabra para identificarlos como secta, pero a lo largo de todo, en la década de 1940, la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue considerada como una secta. Ok, muy bien. Eso fue conocimiento común. Pero se produjo un gran cambio en la década de 1950. Y esto es lo que sucedió. Había un presidente de una conferencia en Pensilvania. Y su nombre era QAnon. Estaba escuchando un programa de radio que estaba siendo promovido por Greg Barnhouse. Él era un evangélico muy prominente. Escribió una revista que se llamaba Revista Eternity. Bueno, mientras Donald Grey Barnhouse estaba dando este programa de radio, este presidente de la Conferencia del Este de Pensilvania, un adventista del séptimo día, T.D. Andrew, quedó muy impresionado con lo que dijo Barnhouse y se comunicó con Barnhouse para recomendarlo en este programa de radio, para elogiarlo. Y a través de este contacto que estos 2 hombres tuvieron a principios de los años 1950, Donald Grey Barnhouse tuvo acceso a los adventistas del séptimo día unos años más tarde, cuando el famoso yerno de Barnhouse, un hombre llamado Walter Martin, él era el yerno de Donald Grey Barnhouse. Ahora, si tú vas a casi cualquier librería cristiana, entre comillas, y vas a la sección de sectas, encontrarás libros sobre sectas. Y el autor principal de esos libros es Walter Martin. Walter Martin me han dicho que tenía una memoria fotográfica. Era un hombre brillante, un hombre muy inteligente, pero lo usó para los motivos equivocados. Bueno, Donald Grey Barnhouse, de su contacto, supieron que Walter Martin estaba escribiendo un libro acerca de las sectas. Así que Donald Grey Barnhouse y Walter Martin comenzaron a reunirse con los líderes adventistas del séptimo día a mediados de 1950, y los resultados fueron desastrosos para los adventistas. Verás que Walter Martin quería hacerle a los líderes de la Iglesia Adventista del séptimo día algunas preguntas sobre lo que creíamos. Así que reunió una lista de aproximadamente 40 preguntas sobre las creencias adventistas del séptimo día, porque quería darle a la Iglesia Adventista del séptimo día
una oportunidad justa cuando escribía su próximo libro acerca de las sectas. Bueno, presentó estas preguntas a los líderes adventistas del séptimo día, entre los que se encontraban Leroy Froome, Roy Allen Anderson, y el presidente de la conferencia general en ese momento era un hombre llamado R. Figure. Así que se reunieron, comenzaron reuniones. A veces se reunieron en Pensilvania, en la casa de Barnhouse. A veces iban, Barnhouse y Martin iban a Washington, D.C. y se reunían en los edificios de la conferencia general. Pero tuvieron una serie de reuniones durante un periodo de aproximadamente 2 años. Ahora, aquí están los dos hombres, los dos evangélicos. Así es como los conocemos hoy. Otra palabra para ellos sería protestantes apóstatas. Este hombre aquí es Donald Grey Barnhouse, el director de la revista Eternity y un locutor de radio. Este es su yerno, Walter Martin. Estos dos hombres se reunieron con Froome y Anderson, Figure, y tuvieron reuniones sobre lo que realmente creían los adventistas del séptimo día. Ahora, el título de esto es El ataque. Dice, cuando comenzaron las reuniones, Walter Martin, queriendo tratar de manera justa con los adventistas del séptimo día, tenía una lista de algunas 40 preguntas relacionadas con lo que los adventistas del séptimo día creían. Se centraron en los puntos principales de gran importancia en torno a 4 creencias clave que sostenían los adventistas del séptimo día. Ahora, cuando tienes 40 preguntas, puedes analizar una gran cantidad de temas diferentes, pero solo voy a analizar 4 puntos clave en los que Martin quería principalmente centrarse con el liderazgo adventista del séptimo día. Número 1. ¿Qué naturaleza tomó Cristo cuando se convirtió en un hombre? Eso fue muy importante, porque hasta ese momento, durante casi 100 años y más, los adventistas del séptimo día siempre habían sostenido, basándose en la Biblia y el espíritu de profecía, que cuando Jesucristo vino a este mundo, tomó una naturaleza como Adán, después de que cayó. Bueno, ok. La razón por la que eso era tan importante fue que si tomabas la idea de que Cristo tomó una naturaleza como Adán antes de que cayera, bueno, entonces Cristo habría tenido una ventaja sobre nosotros. ¿Ves? Antes de que Adán cayera, tenía una naturaleza perfecta. Pero cuando Jesucristo vino a este mundo, Él no tenía una naturaleza perfecta. Y veremos algunos versículos sobre eso en un momento. Así que esa fue la primera pregunta. Martin Barnhouse creían que Cristo tenía una naturaleza perfecta, que Él nunca podía haber pecado. Nunca. La segunda pregunta fue esto. ¿Acaso la expiación fue terminada en la cruz? ¿O acaso Cristo continuó la expiación en el cielo? Como ven, desde el mismo inicio los adventistas del séptimo día, después de la época del movimiento millerita, en la década de 1830 hasta la década de 1840, los adventistas del séptimo día siempre habían enseñado que Cristo estaba terminando la expiación en el lugar santísimo del santuario celestial. Martin y Barnhouse rechazaron categóricamente esa idea, diciendo que la expiación fue definitiva y completa cuando Jesús murió, por lo que habría un conflicto. Esa fue la segunda pregunta. Otra pregunta fue, ¿qué fue el papel de Elena White en el adventismo del séptimo día? ¿Era Elena White a la par? ¿Acaso ella era igual a los profetas bíblicos? ¿Acaso era tan inspirada como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y todos los demás profetas? ¿O acaso Elena White era de alguna manera menos que ellos? Ese era un tema, un problema, un gran problema con Walter y Martin y Barnhouse sobre si los adventistas del séptimo día todavía eran una secta.
Y finalmente, ¿qué pasa con el domingo de reposo, la iglesia remanente y el fin de los tiempos? Estos 4 temas. Y si miras estas cosas, y si piensas por un momento, la doctrina adventista del séptimo día es muy parecida a una serie de dominos, fichas de dominó, que sientas en una mesa, una a un cuarto de pulgada de la siguiente. Y si tú golpeas esa primer ficha de dominó, ¿qué le sucede con el resto de las fichas de dominó detrás de ella? Todas se caen. Bueno, gente, las creencias de los adventistas del séptimo día, las creencias que nosotros tenemos, lo sepamos o no, son como fichas de dominó. Si tú golpeas una de las creencias que tenemos como pueblo, entonces el resto se van con ella. ¿Te das cuenta de eso? Por ejemplo, digamos que adoptamos la opinión de que la expiación terminó en la cruz. Digamos que tomamos esa posición. Si lo hacemos, entonces Elena White inmediatamente es una falsa profeta. ¿Por qué? Porque ella dijo que la expiación estaba ocurriendo en el cielo. ¿Correcto? Verás ahora, si decimos que la expiación había terminado en la cruz, entonces nada sucedió de significado en 1844. Entonces, si nada sucedió de importancia en 1844, entonces el adventismo del séptimo día no tiene razón de existir. ¿Te das cuenta de eso? No tenemos razón de existir. Si la expiación se terminó en la cruz, entonces nada sucedió en 1844. Cristo no comenzó su obra en el lugar santísimo. Y esa ley que está en el lugar santísimo no existe. ¿A quién le importa? No tiene sentido, no tiene importancia, no tienes propósito. Así que, hermanos, inmediatamente, si tú dices que la expiación ha terminado en la cruz, has declarado a Elena White como una falsa profeta. El adventismo del séptimo día no tiene ninguna razón para existir. No es un pueblo histórico de la profecía. Y 1844 fue como si Donald Gray Barnhouse dijo: el mayor dispositivo de fe jamás inventado por el hombre. Por lo que no tenemos ninguna razón para estar aquí el día de hoy. ¿Entiendes el punto? Si se cae una ficha de dominó, entonces el resto se cae. Así que cuando la gente comienza a discutir las doctrinas claves de los adventistas del séptimo día, nuestros oídos necesitan animarse. Será mejor que se animen, porque si no lo ves, en cuestión de 10 minutos, más o menos podrías estar diciendo: oh sí, sí tienes razón. Y podrías estar meneando tu cabeza diciendo: no tengo ninguna razón para existir como adventista del séptimo día. ¿Ok? Entonces, son como fichas de dominó. Si uno se cae, el resto cae sobre ellos. Es como una bola de nieve que cae. Porque las enseñanzas de los adventistas del séptimo día están tan cerca que se interlazan. Si muevas una clavija, todas se van, todas se caen. La expiación terminó en la cruz, 1844, Daniel 8, la obra de Cristo en el lugar santísimo. Anulada los 10 mandamientos no importantes. El levantamiento de un pueblo en el momento de 1844 es incorrecto, irrelevante y innecesario. Elena de White es una falsa profeta. Si se declaró la expiación completa en la cruz, entonces el adventismo del séptimo día no tiene razón de existir. Y se convierte en un movimiento del diablo. Es así de simple. Se convierte en un movimiento del diablo, hermanos. Ningún verdadero adventista del séptimo día podría hacer tal afirmación jamás en cuanto a decir que la expiación fue completa en la cruz. Ningún adventista del séptimo día podría decir eso. Bueno, veamos qué pasó en esas conferencias evangélicas. 1. 1 Corintios 15, 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 1 Corin
El adventismo del séptimo día fue masacrado. Fue masacrado. Leroy Froome, Roy Allen Anderson, W. Reed y otros líderes adventistas del séptimo día, R. Figue, el presidente de la conferencia general en ese momento, todos declararon a los evangélicos que verdaderamente la expiación se completó en la cruz. Eso es lo que enseñaron, hermanos. Eso es lo que enseñaron. De estas reuniones a mediados de la década de 1950 fue un libro llamado Preguntas sobre Doctrina, en el que declararon esta misma mentira y trataron de usar a Ellen White para respaldar. Es un hecho de la historia. La verdad sobre la expiación. Miremos la expiación por solo un momento. Un momento esta tarde. La Biblia y el Espíritu de Profecía son muy claros que la muerte de Cristo fue absolutamente crucial en el plan de salvación. Sin embargo, por muy grande que fue, era parte del proceso de expiación. Hermanos, el sacrificio de Jesucristo fue un sacrificio perfecto, fue un sacrificio completo. Nadie más podía ser sacrificado. Fue un sacrificio completo. Pero fue parte del proceso de expiación. Fue parte de ese proceso. La obra de Cristo como sumo sacerdote del hombre, según la inspiración, es tan importante como fue la muerte en la cruz. Quiero que vean este concepto en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. Noten esto, Levítico capítulo 4, verso 27 al 31. Observen el proceso, amigos. Observen el proceso. Levítico 4, 27 al 31. Es muy interesante. Dice, si alguien de la gente común peca por ignorancia, mientras hace algo en contra de cualquier de los mandamientos del Señor con respecto a cosas que no se deben hacer, y es culpable. O si su pecado que ha cometido llega a su conocimiento. Observa un punto. ¿Qué fue lo que reveló el pecado? ¿Qué fue? Fue la ley de Dios. Eso es, la ley de Dios, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de Dios revela el pecado. Y si eliminas la ley de Dios, eliminas el pecado. ¿Al caso no? Sí. Y si tú acabas con la ley, has eliminado el pecado. Y si eliminas el pecado, no necesitas un Salvador. No necesitas un Salvador. O si su pecado, que ha pecado, llega a su conocimiento, traerá su ofrenda, un cabrito de las cabras, una hembra sin defecto por el pecado que ha cometido. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará por el pecado en el lugar del holocausto. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Este animal de sacrificio, ¿a quién revelaba eso? ¿A quién estaba señalando? Estaba revelando a Jesucristo y su muerte sacrificial en la cruz. En cada sacrificio animal, en el Antiguo Testamento, todos estaban apuntando al sacrificio de Cristo. Ahora, en este punto, cuando la persona toma la vida de la ofrenda por el pecado, ¿acaso dice que se hizo la expiación? ¿Acaso lo dice ahí mismo? Dice, entonces matará la ofrenda por el pecado en el lugar del holocausto. ¿Acaso dice que se hizo la expiación en ese momento? No, no dice eso. Mira cómo funciona entonces. Dice, y el sacerdote tomará de su sangre con su dedo y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará toda su sangre al fondo del altar y le quitará toda la grasa a medida que se le quita la grasa del sacrificio de ofrendas, y el sacerdote lo quemará sobre el altar para un dulce olor al Señor. Ahora nota estas palabras. Y el sacerdote hará un ¿qué? Una expiación por ellos, y se les será perdonado. Ahora noten el proceso aquí, amigos. ¿Tienes sacrificio?
¿Tienes mediación? ¿Mediación por el sacerdote? Y con esos procesos hechos, dice, entonces, se hace la expiación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿acaso la obra de Cristo en el lugar santuario en el cielo, acaso no es igual de importante como lo que Cristo hizo en la cruz? Sí, absolutamente lo es. Absolutamente lo es. El sacrificio de Cristo, la mediación de Cristo, son igualmente importantes en el plan de salvación. Ahora observa esta declaración. Gran controversia, página 489. Elena de White siempre obtiene tan malas notas porque la gente dice, bueno, no se puede probar lo que ella dice en la Biblia. Hermanos, el mismo espíritu que inspiró a cada escritor de la Biblia es el mismo espíritu que inspiró a Elena White. Nota lo que ella dice aquí. La intercesión de Cristo a favor del hombre en el santuario celestial de arriba es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Ahora, eso es exactamente lo que acabamos de leer en Levíticos 4. Eso es exactamente lo que acabamos de ver. Sacrificio son igualmente esencial para el plan de salvación. Ella continúa diciendo, con su muerte él comenzó esa obra, después resurrección, ascendió al cielo para completarlo al cielo. Debemos por fe entrar detrás del velo donde él entró. Hebreos 6:20. Eso es el gran conflicto, página 489. Saben, hermanos, hay mucha gente que dice, bueno, Elena White fue buena para el siglo XIX y es buena para los discursos devocionales, pero no sabía nada sobre la teología. Amigos, eso es basura. Ahora, a veces me meto en problemas cuando uso esas palabras, pero no sé de qué otra manera decirlo. Eso es basura. Es basura. Es algo interesante. Estuve en California varios meses y mencioné que había estado en Loma Linda y di una charla sobre la conspiración. ¿Hay una conspiración o no hay una conspiración en nuestro mundo hoy? Y desde la Biblia, Apocalipsis 17 y 18, el Espíritu de Dios es muy claro que hay una conspiración. Está Babilonia la Grande unida con los reyes de la tierra, los mercaderes de la tierra, las iglesias de la tierra. Tienes 4 grupos de personas uniéndose para realizar un acto ilegal. Eso es una conspiración. Y cuando terminé y abandoné el podio, muchas personas de Loma Linda, de la universidad, se acercaron a mí y me dijeron, nunca habíamos escuchado algo así. Estamos en un estado de shock. Y los miré y dije, bueno, ¿eres adventista del séptimo día? Dijo, sí, lo hacemos. Entonces dije, bueno, ¿qué le están enseñando sus pastores? Ellos dijeron, bueno, no nos están enseñando eso. Y luego dije, ¿sabes qué? Si no te están enseñando eso, entonces te están enseñando basura. Y este individuo me reprendió por eso y dijo, eso no es correcto, no deberías estar diciendo eso. Bueno, le respondí a la persona y le dije, bueno, podía haberlo llamado basura o podía haber usado las palabras de Isaías 28, cuando él dijo que los profetas y los sacerdotes estaban tirados en el suelo, estaban poniendo en la mesa vómito. Entonces, ¿qué quieres? ¿Vómito o basura? Como lo quieras mirar, amigos, es lo mismo de cualquier manera, vómito o basura. Alerta adventista. Ahora, notemos esto. Después de que el sacerdote hizo la expiación en el trabajo diario en el santuario, ¿acaso el problema del pecado quedó todo solucionado? No, no lo fue. Esperó un último día, al final del año, el 7º mes, el 10 días del mes, el día de la expiación. Levítico 23, 27 y 29. Dice, en el día 10 del 7º mes habrá día de expiación.
o será santa convocación. Afligirás vuestra alma y ofreceréis ofrenda encendida al Señor y no harás ningún trabajo en ese día, porque es un día de expiación, para hacer expiación por vosotros delante de Jehová vuestro Dios. Por cualquier alma que no se aflija en ese mismo día, será cortado de entre su pueblo. Ahora, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? Si la expiación fue hecha en los servicios diarios, ¿por qué era necesario que hubiera un día de expiación al final del año? El pecado fue transferido al santuario, pero ¿por qué un día de expiación al final del año? Yo te diré, por esta razón simple. Cuando pecamos y confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo, como leemos en 1 de Juan 1:9, ¿correcto? Él toma el pecado y figurativamente, a través de la sangre, lo transfiere al santuario. Pero, déjame preguntarte, cuando confesamos nuestros pecados, ¿dejamos de ser agentes libres? ¿Dejamos de tener el poder de elección? No. Nosotros podemos elegir recuperar ese pecado. Digamos que soy un alcohólico. Si me vuelvo a emborrachar y voy a Dios y le digo, perdóname, lo siento, ¿sabes? Me emborraché, me intoxiqué, estoy arruinando mi salud, perdóname. Dios perdona. El pecado se transfiere al santuario. Pero tengo una inclinación a beber. Dios no me quita eso. Todavía tengo una opción. Y el día de expiación, al final del año, era para ver qué opción final una persona había hecho. Así que el día de expiación, el problema del pecado en el campamento, fue solucionado. Y cualquiera que no estuviera afligido en el día de expiación, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasaba? Ellos eran removidos del campo. Fueron removidos. Entonces, hermanos, el concepto de expiación va mucho más allá que el sacrificio. El sacrificio es mediación y es ocuparte del problema del pecado. Todas esas cosas están en la expiación. Expiación significa encargarse del problema del pecado a través del sacrificio. Limpia. Cada fase es parte de cuidar, solucionar el mismo problema. Fíjense en Números 25:13. Esta es la horrible historia. Cuando los hijos de Israel estaban al borde de la tierra prometida, estaban ahí, justo ahí en el Jordán, estaban a punto de cruzar. Balún viene a maldecir al pueblo de Dios. No podía hacerlo. Así que lo que hizo fue atrapar a todas las mujeres medianitas y dijo, bajen al campo, seduzcan al pueblo de Dios, y cuando los seduces, entonces la protección de Dios será quitada, removida, y serán plagados, y entonces podemos destruirlos. Bueno, en el proceso de esta horrible apostasía entre los adventistas del séptimo día, en el río Jordán, porque estaban al borde de la tierra prometida, un líder israelita tenía la audacia de traer una de las mujeres medianitas directamente en el campamento. Camina junto a Moisés y Aarón mientras lloran y oran para que Dios detenga la plaga. Y el hombre entra directamente a su tienda con esta mujer medianita y comienza a tener relaciones con ella. Y un nieto de Aarón, Fineas toma una jabalina, entra directamente a la tienda y toma la jabalina y los clava ambos a la tierra. Los clava en la tierra. Alerta adventista. Note lo que dice la Biblia. Dice, y él, Fineas, tendrá su descendencia después de él, incluso el pacto de un sacerdocio eterno.
porque fue celoso de su Dios. Él hizo una expiación por los hijos de Israel. ¿Una expiación? ¿Acaso sacrificó? No. ¿Acaso fue mediador? No. Pero lo que sí hizo fue que se encargó del problema del pecado. Del pecado en el campamento. Hermanos, la expiación popular desde la perspectiva bíblica implica cualquier cosa que solucione el problema del pecado. ¿Existe todavía un problema de pecado en nuestro mundo hoy? Entonces la expiación aún todavía continúa. Mientras haya un problema de pecado, habrá expiación. Alerta, adventistas. Nota esto, 2 de Samuel capítulo 21, verso 1 al 5. Nuevamente, atendiendo el problema del pecado, dice, hubo una hambre en los días de David, 3 años, año tras año, y David consultó al Señor. El Señor respondió, es por Saúl y por su casa sangrienta, porque él mató a los Gedeonitas. Y David el rey llamó a los Gedeonitas y les dijo, ahora las Gedeonitas no eran de la casa de Israel, sino del remanente de los Emoritas, así que los hijos de Israel les juraron, y Saúl los buscó para matarlos. Ahora los hijos de Israel, ahora escucha lo que David dijo. David dijo a los Gedeonitas, ¿qué es lo que haré para ti? ¿Y dónde será que yo haré la expiación? Para que ella pueda bendecir la herencia del Señor. ¿Acaso David estaba hablando de sacrificio o mediación? No. Pero había un problema de pecado en el campamento. Dios estaba plagando a su pueblo debido al trato de Saúl a los Gedeonitas. Así que David dijo, quiero solucionar el problema del pecado. ¿Qué necesito hacer? Así que la expiación, amigos, cualquier cosa que tenga que ver con ocuparse del problema del pecado, ustedes tienen expiación. ¿Está la expiación sucediendo en este momento? Absolutamente. ¿Acaso se resolvió el problema del pecado en el universo? ¿Acaso se resolvió el problema del pecado en este mundo? En esta ciudad, en tu vida, en tus luchas con la tentación, con la ira, con los deseos de la carne. Si podemos responder sí a cualquier de estas preguntas, entonces la expiación todavía se está llevando a cabo, teniendo lugar. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Dice, desviando el curso, dice, el asalto a la idea de la expiación desafió la justificación misma del adventismo del séptimo día. Sin ella, el adventismo no tiene razón de existir. Walter Martin fue por la vena yugular. Hermanos, si atacas la vena yugular, la persona está muerta. Walter Martin no era un tonto, era brillante. Así que fue tras el adventismo y su vena yugular. Pregunta, ¿creemos o no creemos que la expiación se termina en la cruz? Si Leroy Froome y Roy Allen Anderson y R. Figure dijeron, no creemos que se terminó en la cruz, entonces Walter Martin había escrito su libro y nos habrían etiquetado como una secta. Pero si hubieran dicho que sí creemos que la expiación terminó en la cruz, entonces, hermanos, no tenemos razón para existir como pueblo. Así que esa es la pregunta que Leroy Froome y Roy Allen Anderson tenían que preguntar, tenían que hacer, y eligieron abrazar la destrucción del adventismo del séptimo día. Abrazar la destrucción. Ahora, ya que Elena White escribió sobre una expiación en curso desde 1844, su don profético fue inmediatamente atacado y las fichas de dominó comenzaron a caer. Hermanos, esto sucedió a mediados de década de 1950. Los famosos
Las famosas conferencias evangélicas de la década de 1950. ¿Sabes? Recibo cartas de todo el mundo de adventistas del séptimo día que leyeron libros que les envié y me respondieron y me dicen: no alcanzamos a leer los libros de Elena White porque son demasiado caros para que cualquier adventista los pueda comprar. O dicen: fuimos sorprendidos leer que el anticristo es la Iglesia Católica Romana. Eso nos asombró. No teníamos idea de que era verdad. O otros dirán: se nos ha enseñado toda nuestra vida que vamos a seguir pecando y siendo desobedientes a Dios hasta que Jesús venga. Y nosotros nos sorprendimos y decimos: ¿por qué es que los adventistas estaban en ignorancia? ¿Por qué, hermanos? Porque durante los últimos 50 años, los últimos 50 a 60 a 70 años, en su mayor parte, se nos ha enseñado como pueblo una doctrina falsa. Una doctrina falsa. Durante casi la última década. Y todo sucedió y comenzó aquí, en las conferencias evangélicas, Alerta Adventista. Lo siguiente que fue bajo ataque fue la naturaleza de Cristo. Walter Martin y Donald Gray Barnhouse dijeron que Cristo tomó una naturaleza perfecta como Adán antes de la caída. Si tú, adventistas, dicen que tomó una naturaleza pecaminosa, entonces son una secta, dijeron los evangélicos. Por lo que Leroy Froome, Roy Allen Anderson, Figure, los otros líderes en el adventismo del séptimo día. Esto es lo que escribieron sobre preguntas, en el libro Preguntas sobre Doctrina, página 383. Dice esto: aunque Cristo nacido en la carne, Cristo era Dios y estaba exento de las pasiones y contaminaciones heredadas que corrompen los descendientes naturales de Cristo, de Adán. Hermanos, para estar exentos significa que no tienes parte. No tienes parte. No compartes. Ahora, como ministerio en Florida, tengo una carta y tengo una tarjetita. Cuando entro a comprar suministros en Walmart, les doy esa tarjeta y tienen una hoja que dice: estoy exento de pagar impuestos por las cosas que uso en el ministerio. Lo que eso simplemente dice es que yo ya no pago impuestos, ¿ok? Porque soy un ministro. Bueno, amigos, para estar exento significa que no tienes parte en ello. Leroy Froome y Allen Anderson dijeron que Cristo no tenía parte. Estaba completamente alejado de las pasiones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. Ahora, antes de esta declaración, en Preguntas sobre Doctrina, durante más de 100 años, los adventistas del séptimo día siempre enseñaron que Cristo asumió una naturaleza pecaminosa, como Adán, después de que él cayó. ¿Y por qué tomaron esa posición? Porque es lo que enseña la Biblia. Fíjense, Hebreos capítulo 2, verso 14 al 18, dice que por cuanto los hijos son participantes de la carne y sangre, él también tomó parte de lo mismo, para destruir mediante la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, y librar a los que por medio a la muerte estuvieron toda su vida sujetos a servidumbre. Porque de cierto, el Cristo no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles. Cristo no tenía la naturaleza de los ángeles cuando él vino a este mundo. Bueno, ¿qué naturaleza tenía entonces? Dice, tenía la naturaleza, tomó sobre él la simiente de Abraham. Ahora, ¿qué naturaleza tenían los hijos de Abraham? ¿Qué poseían? ¿Qué tipo de naturaleza? Era una naturaleza caída.
por lo cual en todo le convenía ser semejante a sus hermanos, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que es de Dios, para expiar los pecados del pueblo, porque en lo que él mismo ha padecido siendo tentado, él puede ayudar a los que son tentados. Romanos 8, 3, 4 dice, por lo que la ley no podía hacer, porque era débil por la carne. Ningún ser humano jamás en carne pecaminosa había obedecido perfectamente la ley de Dios. Dice, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne pecaminosa, y por el pecado condenó al pecado en la carne. Por lo que Cristo tomó sobre sí mismo nuestra carne pecaminosa. No tomó ventaja. ¿Por qué hizo eso? Para que la justicia de la ley pudiera cumplirse. ¿Dónde? ¿En el cielo? ¿En la cruz? No, en nosotros, que no caminó según la carne, sino según el Espíritu. Romanos 8, 3 y 4. Él venció para que nosotros podamos. Cristo vino en nuestra carne pecaminosa, estuvo bajo las mismas tentaciones que nosotros experimentamos, pero nunca cedió al pecado. La Biblia es tan clara. Primera de Pedro capítulo 2, segunda de Corintios 5. Dice que no hizo pecado ni se encontró engaño en su boca. Venció en nuestra carne para poder capacitarnos para vencer en nuestra carne. Amén, aleluya. Primera de Pedro 2, bien, que no hizo pecado ni se encontró engaño en su boca. Cuando fue injuriado, no injurió. Cuando él sufrió, no amenazó, sino que se encomendó al que juzga con justicia. A quien llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, en el madero. ¿Para qué? Para que estemos muertos a los pecados y vivamos para la justicia, por cuyas llagas fuiste sanados. Las fichas de dominó se están derrumbando. Expiación desaparecida. Naturaleza de Cristo desapareció. El espíritu de profecía desapareció. 1844 desapareció. 1958, lección de escuela sabática. Las lecciones de escuela sabática de 1958. El estudio fue acerca del libro de Apocalipsis. Creo que fue el segundo trimestre. La porción sobre Apocalipsis 13, cual, por supuesto, analiza nuestra comprensión del papel del papado y Estados Unidos de América en la profecía bíblica de los últimos tiempos, al establecer una ley dominical. En la lección de escuela sabática, cuando se trataba de Apocalipsis 13, fue completamente eliminada de la lección trimestralmente, justo después de que salió el libro Preguntas sobre Doctrina. De esta época, allá por la década de 1950, los adventistas del séptimo día se quedaron sin lengua en cuanto a quiénes son los bestias de Apocalipsis capítulo 13. Con la lengua trabada. Me estás diciendo que todos no digo que todos. Dije, en términos generales, nos hemos quedado con la lengua trabada como pueblo. Una señora me envió un libro así de grueso. Fue publicado por un teólogo adventista del séptimo día de la Universidad de Andrews. Tiene un nombre de Europa del Este. Creo que es como Stepanek o algo así. Es una mirada a todo el libro de Apocalipsis. Cuando llega Apocalipsis 13, es sorprendente como un hombre tan articulado y un hombre muy erudito puede quedar totalmente
y completamente sin lengua, trabado. No puede hablar, no puede decir quién es la primera bestia de Apocalipsis 13. No podía hacerlo. Y hermanos, por alguna razón como pueblo, nosotros nos cuesta decirlo. Nos cuesta decirlo, ¿sabes? Una de las grandes cosas que vienen contra mí por escribir los libros que he escrito es que los adventistas del séptimo día citarán consejos de escritores a editores donde Elena White dice que no deberíamos atacar duramente a los católicos. Bueno, hermanos, he escuchado esa declaración muchas veces. En realidad, lo que realmente sale es, ya no queremos decir quién es el anticristo, porque no es políticamente correcto. Ese es el resumen, dices, pero veo, tú sí haces algunos empujones fuertes. Bueno, déjame hacerte una pregunta. Si tuviera que llamar a alguien, una ramera, una prostituta, un asesino a sangre fría, ¿acaso esas son palabras duras? ¿Dirías que son palabras duras? Bueno, ¿sabes qué? Déjame decirte. Si interpretamos esos consejos de escritores y editores, los comparamos con mis libros y los comparamos y decimos que predicamos fuerte, bueno, el lugar de donde saqué que el papado era una prostituta, una ramera y un asesino a sangre fría, eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 17. ¿Acaso vamos a decir que Apocalipsis 17 tiene golpes duros, verdades duras? ¿Qué tal si en Apocalipsis 13 se habla de una bestia? ¿Que una bestia es un animal correcto? No piensa. Una bestia brustia hace lo que quiere cuando lo quiere hacer. Eso es lo que hace un animal. Bueno, Apocalipsis 13 habla de un animal que obtiene su poder del infierno. Es demónico, ¿ok? Es un asesino a sangre fría. Es un quebrantador de mandamiento. ¿Acaso eso no son palabras duras? Seamos honestos, ¿acaso no son duros empujones? Sí lo son. Y eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 13. Ahora, ¿acaso ahora vamos a decir que el libro de Apocalipsis contiene duros empujones, palabras duras? Por lo tanto, ¿no vamos a hablar de eso? Vamos, por favor, amigos. Usamos un enfoque duro. Creo que haríamos más daño de esa manera, como si fueran seminarios escritos, y la forma en que se llevan a cabo ahora es mi opinión personal. Salí con un católico chico hace años, y cuando le dije de que se trataba la marca de la bestia, y lo insulté totalmente y era la verdad y todo eso, y no escuché al final a eso, simplemente cerró la puerta. Terminé años después casándome con un ex católico, pero no lo entendió. No le cerré la puerta en la cara, y dijo que si lo hubiera golpeado de esa manera simplemente habría salido por la puerta, lo que le pasó a su padre. Cindy, déjame decir esto. Cuando estás sentado con un individuo, eso es una cosa. Si estás en contacto personal con alguien, estás discutiendo temas bíblicos, eso es una cosa. Hay maneras de lidiar con los temas en los que no tienes que salir y simplemente darles una bofeteada. Sin embargo, Cindy, si estamos teniendo un seminario de Apocalipsis y estamos hablando en Apocalipsis capítulo 13 y decimos, ok, bien, aquí tenemos una bestia, y una bestia en la profecía bíblica representa una potencia mundial, ¿ok? Y esta potencia mundial surge del mar, que representa el viejo mundo del Mediterráneo, donde las naciones siempre han existido. Y esta potencia mundial que se levanta en el mundo mediterráneo comete blasfemia. Y blasfemia en la Biblia es decir, ser Dios en la tierra, reclamando los títulos de Dios y diciendo perdonar pecados, ¿ok? Y luego sigues bajando. No tienes que mencionar quién es. Solo revisas todas las características.
Ahora Cindy, mientras repasas las características, dices, bueno, ¿qué poder es este? Que surgió en el Mediterráneo, que reclama ser Dios en la tierra, afirma que puede perdonar pecados, persigue al pueblo de Dios, cambia los 10 mandamientos. ¿Verás? ¿Ves? Así que le das, Cindy, las características. Y luego Cindy, cuando terminas, ellos dicen, bueno, ¿a quién representa esto? Y Cindy, lo más probablemente, obtendrás muchas personas en la congregación que dirán, esto representa el catolicismo romano. Eso es exactamente correcto, Cindy. Pero lo que estamos haciendo aquí hoy, no estoy en una serie evangelística, solo estoy señalando un punto. Así que diferente tiempo, diferente grupo, diferente enfoque, ¿ok? Yo no estaré haciendo los comentarios de la forma en los que estoy haciendo hoy si estuviera en un grupo que tuviera protestantes apóstatas y católicos romanos. No lo haría. Yo sentaría todas las bases para que ellos pudieran dar una respuesta, ¿ok? Entonces es un momento diferente, lugar diferente, método diferente. Pero el mensaje no cambia. El mensaje no cambia y es lo importante. Pero entre los adventistas del séptimo día, el mensaje ha cambiado. Y todo tuvo sus raíces a mediados de la década de 1950. Nota esto. Este es el editor de la revista adventista, William Johnson, 1994-1999. Esto fue un inserto en Review and Herald. Se llamó Victoria de los Santos en el tiempo del fin. Esto es lo que fue escrito. Dijo, para interpretar el monstruo marino, que es la primera bestia de Apocalipsis 13. De Apocalipsis 13, ya que el papado parecía algo fuera de lugar de mantenerse con el espíritu de los tiempos. En una época en la que el cristianismo en general enfrenta los embates del secularismo y en la que el ecumenismo cristiano se ha vuelto popular. La interpretación, o de qué interpretación está hablando, se refiere aquí. Dice la interpretación de que el papado es la primera bestia de Apocalipsis 13. Él dice, este adventista dice, la interpretación huele a estrechez e intolerancia. Ahora, esa es una alteración del mensaje, no de método, no de tiempo, lugar. Estamos cambiando lo que creemos aquí, hermanos. Esto es un cambio. Yo regresé y busqué todas las referencias en el espíritu de profecía a la primera bestia de Apocalipsis 13. Y el espíritu de profecía, más de 90 veces, afirma que la primera bestia representa a Roma. Así que según este editor de los adventistas del séptimo día, el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, es de mente estrecha y intolerante. Ahora, hermanos, este es el fruto de lo que comenzó en la década de 1950. Esto es apostasía de lo que creemos como pueblo. Aquí hay otra declaración. Esto es tomado de un expresidente de la Conferencia General. En el momento en el que hizo esta declaración, él era un vicepresidente de la Estación General. El nombre se llama Neil Wilson. Él hizo esta declaración en un caso judicial a mediados de los años 1970 entre Mary Kay Silver y la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Él hizo esta declaración. Aunque es cierto que hubo un periodo en la vida de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el que la denominación adoptó un punto de vista claramente anticatólico, esa actitud sobre la parte de la Iglesia no fue más que una manifestación del antipapado generalizado entre las denominaciones protestantes conservadores a principios de este siglo y la última parte del pasado, y que ahora ha sido relegado al basurero histórico.
en cuanto respecta a la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, eso es apostasía, eso es herejía, eso es abominación. Y como dice Isaías 28, eso es vómito. Esto es vómito aquí. Porque Neil Wilson está diciendo lo que solíamos creer acerca del papado, siendo el anticristo. Bueno, creemos eso, porque todos los demás lo hicieron en el siglo XVIII, pero ya no creemos en eso. George Vanderman. Ahora, George Vanderman. Su libro El ascenso y la caída del anticristo, páginas 54 y 55. Él dice esto: estas eran épocas oscuras para la iglesia. ¿Cómo podían los cristianos ser tan intolerantes con sus hermanos y hermanas en Cristo? Jesús había predicho que aquellos que mataran a sus seguidores pensarían sinceramente que estaban sirviendo a Dios. No nos corresponde a nosotros cuestionar a nuestros antepasados medievales. Él está hablando de la Iglesia Católica. Continúa diciendo: no debemos pasar por alto, bien hecho por la Iglesia en todo el mundo. Los monasterios brindaron atención a los huérfanos, viudas y los enfermos. Y todos debemos agradecimiento a la Iglesia de la Edad Media por preservar las Escrituras. Hermanos, esa es una mentira descarada, absoluta. Esa es una negación de la historia, es una negación y un rechazo del libro, gran controversia. Y todo lo que este hombre está tratando de hacer en este libro es acobardar e inclinarse y ser aceptado por Roma. Cindy, vuelve al libro El ascenso y la caída del anticristo. Yo lo hice. Cuando tomé el libro yo dije: oh, estoy seguro que en este libro George Vanderman va a señalar, después de repasar todas las características, exactamente quién es el anticristo. Estoy seguro de que él hará eso. Así que abrí el libro en la tabla de contenido y miré el ascenso y la caída del anticristo. Había un capítulo justo ahí y dije: estoy seguro de que en este libro lo explicará de manera muy amable, muy lógicamente, pero mostrar claramente quién es el anticristo. Esto es lo que leí. Así que lo que se supone que debo creer es que, en primer lugar, la Iglesia Católica es cristiana, cual cosa que no es. Número 2, que la Iglesia Católica hizo muchas cosas buenas a través de la Edad Media, especialmente preservar la Biblia. Hermanos, eso ahí es una mentira. Eso es una mentira. Sí, doctor Lee. Necesito arreglar eso. El ascenso y la caída del anticristo. Tendré que cambiar eso. Perros tontos que no ladrarán. Esto fue tomado de Review and Herald, 9 de septiembre 1993. Hermanos, eso fue hace 16 años. Esto ha seguido sucediendo y sigue y se empeora. Eso es lo que dijo un editor asociado de la revista Adventista. En ese momento, John Paul estaba en Denver y él dijo: me sorprendí y me encantó saber que la Biblia es el único libro de texto durante la visita del Papa en las actividades mundiales de la jornada. Qué maravillosa oportunidad para tantos jóvenes escuchar el mensaje del Evangelio directamente de la palabra de Dios. ¿Saben lo que estaba diciendo Myron Midler? Él estaba diciendo que Juan Pablo estaba usando la Biblia y que Juan Pablo estaba predicando el Evangelio a los jóvenes en Denver. Ahora, amigos, quiero preguntarles: el Evangelio, ok, estamos observando que en la escuela sabática en la mañana dicen que el Evangelio eterno de Apocalipsis 14.
¿Qué parte del Evangelio eterno de Apocalipsis 14? ¿De qué parte esa fue que Juan Pablo estaba predicando a la gente en Denver? ¿Era la parte que dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado? ¿O les estaba diciendo que adoren al que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas? ¿Acaso les estaba diciendo que Babilonia ha caído, esa gran ciudad, porque hizo beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación? Bueno, entonces deber estar picando el tercero que dice, bueno, si algún hombre adora a la bestia y su imagen. Hermanos, saben, nosotros nos sentamos aquí y nos reímos. Esto es seductor. Esto es seducir al pueblo de Dios. Esto es poner vómito en las mesas para que los adventistas del séptimo día se alimenten. Esto es para ayudar a los adventistas del séptimo día a prepararse para el reino de Dios. Y la gente, adventistas del séptimo día, están arrojando millones y millones de dólares para apoyar esto. Hermanos, si no nos reímos, como dijo Jeremías, mis hijos están llenos de lágrimas, corren como ríos de agua. Esto es una locura. Esto es una blasfemia, apostasía, abominación. Esto está destruyendo a la gente, destruyendo el adventismo del séptimo día. Una querida señora en Portland, sentada en esta sala, dice aquí, en el 2004, yo creo, fue hace unos años, estábamos teniendo algunas reuniones. Ella se puso de pie en la reunión y contó una historia. Ella dijo que tenía una amiga que vivía en Washington, D.C. Y un día su amiga invitó a una amiga de ella, que era católica romana, a ir a comer con ella en la cafetería del sanatorio en Washington, D.C. Entonces esta mujer adventista lleva a su amiga católica, entran a esta cafetería, obtienen su comida, se sientan a comer, y de repente la mujer católica dice, ¿qué están haciendo ellos aquí? Y la mujer adventista del séptimo día la mira y dice, ¿a qué te refieres? ¿Quién está haciendo aquí? ¿De qué estás hablando? Y la mujer católica señaló a dos hombres y ella dijo, ¿qué están haciendo esos dos hombres aquí? La mujer adventista del séptimo día miró y notó a dos hombres parados allá y ella dijo, esos dos hombres son ministros adventistas del séptimo día. Y la mujer católica miró a su amiga adventista y le dijo, esos no son adventistas del séptimo día, esos son sacerdotes católicos romanos. Y los dos hombres que la mujer católica estaba señalando cuando dijo eso, eran Leroy Froome y Roy Allen Anderson. Ahora amigos, yo dejaré que ustedes decidan. Yo dejaré que tú decidas. Una cosa está absolutamente más allá de toda duda, muy clara, que esos dos hombres fueron instrumentales, fundamentales, para lograr tal devastación, tal angustia, tal tragedia en las filas de los adventistas del séptimo día, por lo que hicieron. Hermanos, tenemos trabajos que hacer. Tenemos trabajo que hacer. Muchos miembros del pueblo de Dios han sido descarrilados. Muchos han desperdiciado el mensaje adventista para no volver a compartirlo. Nunca. Muchos toman los libros de la hermana White y los arrojan al fuego, al bote de basura. Algunos lo hacen en el púlpito. Pero amigos, aún hay trabajo que hacer. Dios todavía nos ha llamado a hacer un trabajo para esta hora. Y no importa lo que alguien más ha hecho, nosotros, individualmente,
Colectivamente, nosotros tenemos una responsabilidad. Podemos sentarnos y decir, oh, vergüenza para ti, sí, vergüenza para ellos. Pero si nos sentamos y no hacemos nada, entonces, vergüenza para nosotros. Cerraré con esto. Apocalipsis 13, verso 9 al 11. A la iglesia en Filadelfia. Históricamente, desde 1798 hasta 1844, pero creo que la experiencia también encaja con nosotros. Dice, he aquí, los haré de la sinagoga de Satanás, que dicen que son judíos, aquellos que dicen ser adventistas del séptimo día, pero no lo son, y mienten. Los haré que vengan y adoren ante tus pies, para saber que te he amado, porque has guardado la palabra de mi paciencia. También te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre todo el mundo para probar a los que habitan en la tierra. Y luego Cristo dije, he aquí vengo rápido. Aférrate a lo que tienes, para que nadie tome tu trono, tome tu corona. Pueblo, si esto fue cierto en los días de Juan, ¿cuánto más cierto hoy? Cristo ciertamente viene rápido. Aferrémonos a los mensajes que Él nos ha dado. Aferrémonos rápido a su mano, día a día, para que podamos verlo, darnos la victoria en nuestras vidas. Porque Él viene pronto. Arrodillémonos en oración. Querido Padre Celestial, gracias por tus palabras. Gracias por la Biblia. Gracias por el espíritu de profecía. Perdónanos, Padre, por la apostasía. Perdónanos por la apostasía que permitimos en nuestras propias vidas. Perdónanos por elegir seguir nuestro camino en lugar del tuyo. Perdónanos por sentarnos cuando deberíamos decir algo. Perdónanos por no levantarnos y ser contados como uno de tus hijos, como hizo el pueblo de Levi hace mucho tiempo en el Sinaí. Padre, ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a defender lo que es verdadero y correcto, ayúdanos a luchar tus batallas y ayúdanos a permitirte pelear nuestras batallas en nuestras vidas día a día. Padre, solo oro que nos fortalezcas a cada uno de nosotros para levantarnos, para ser protestantes en este tiempo en que los campeones son pocos.